soberano Dios, que era y siempre será. Muy buenos días, amada iglesia, ahí donde te encuentras, sentado en tu sofá, en la sala de tu casa, y a todos aquellos hermanos que nos siguen a través de este medio, les damos la bienvenida, todos nosotros, y estamos muy contentos, muy gozosos de un domingo más estar aquí, enfrente de ti, celebrando al Señor, tal vez no de forma presencial, pero sí en espíritu a través de esta pantalla. Es por eso, hermanos, que queremos alabar al Señor junto contigo. Queremos cantar su nombre, queremos cantar a su nombre, queremos preparar nuestro corazón y también adquirir su palabra. Y vamos a ponernos en sintonía con el Señor a través de este salmo, el Salmo 96. Y si lo tienes ahí en tu casa, en tu Biblia, te ruego que la abras y que me acompañes con esta lectura. Dice así la palabra de Dios: Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación, contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Tiemble en él, temible es él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos, gloria y majestad están delante de él. Poder y hermosura en su santuario. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Traed ofrendas y entrad en sus atrios. Adorad al Señor en vestiduras santas. Temblad ante su presencia toda la tierra. Decid entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está afirmado, será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Hermanos, ese es nuestro Dios, el Dios que nosotros adoramos, alabamos, bendecimos. Es por eso que en esta mañana vamos a alabar su nombre. Vamos a cantar a Él, que es nuestra única esperanza, aquel que nos da esperanza en su salvación. Cantemos, hermanos. Alabanzas elevamos a ti, solo a ti. Esperanza hemos puesto en ti, solo en ti. En tu presencia se disipa el temor, y en tu nombre hay poder y salvación, salvación. Hosana, Hosana, eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, oh Salvador bendito, te recibimos, Cristo. Corazones hoy se vuelven a ti, volvemos a ti. En tu reino, vida nueva nos das, por tu verdad. Y en tu presencia se disipa el temor, y en tu nombre hay poder y salvación, salvación. Hosana, Hosana, eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, oh Salvador bendito,
Gracias, Señor. Gracias por llevarnos delante de ti, Señor. Gracias por permitirnos estar delante de ti llevándote alabanza, Señor. Y anhelamos algún día estar contigo en tu presencia, Señor, delante de ti, estar ante ti, adorándote cara a cara, frente a ese mar de cristal. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sal honor. Santo, santo, santo es el Señor. Todo lo que existe es por Él, la sabiduría suya es. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto
Amén. Muy buenos días, amados hermanos en Cristo y amigos que ven esta transmisión. Tengan ustedes un cordial saludo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Que la gracia y paz de nuestro Padre Celestial sea con todos ustedes. Agradecemos a Dios que nos bendice con estos medios, tanto como el Internet y la tecnología, que nos permite llegar a cada uno de ustedes allá en sus casas. Y esto a la vez nos ayuda a tener un lazo y sentirnos en comunión por este momento. Y nos permite llegar a diferentes países y también diferentes personas. Permítanme leerles las palabras de ánimo que Dios nos da esta mañana, que también serán de consuelo en estos tiempos, ya que solo dependemos de su palabra. Estas palabras se encuentran en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, confiemos que todo esto está bajo el control de Dios, toda esta situación que estamos viviendo. Y solo Él sabe hasta cuándo estaremos en esta situación, y nuestra única manera de comunicarnos serán por estos medios. Que todo esto nos enseña a apreciar la comunión que teníamos y que ahora nos hace mucha falta estar con nuestra familia en Cristo. Acompáñenme en oración desde el lugar que se encuentren. Oremos por las diferentes peticiones especiales que tenemos esta mañana. Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo, por permitirnos tener esta comunicación, aunque sean por estos medios. A la vez te agradezco, Señor, por proveernos estos medios de comunicación y el Internet también. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites orar y acudir a ti, Señor, porque tú nos dices, no temas, no desmayes, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por tus palabras de ánimo en esta mañana. Y así te hacemos las peticiones especiales este tiempo, Padre. Oramos por el gobierno de nuestro país, Bolivia, especialmente por la presidenta y todos los ministros que lo acompañan, tanto como el ministro de Salud, tanto como el ministro de Economía, que en este tiempo, Señor, puedan actuar sabiamente. Tú puedas darle sabiduría a la presidenta para que pueda tomar buenas decisiones, Padre. Asimismo, oro por el gobierno de Colombia, que tú puedas darles discernimiento, buen discernimiento, para que puedan tomar las decisiones que van a ser para el futuro de su pueblo. Padre, ayúdales en cada momento, Señor, porque solo dependemos de ti, oh Dios mío. Gracias por todo lo que nos das. Ayúdanos a entender, Señor, cuál es el objetivo de esta cuarentena, porque todo el mundo está siendo afectado, Señor, pero tú sabes por qué están pasando estas cosas, Padre. En esta mañana en especial oramos por la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, por sus pastores Daniel Vilca, Jeremías Vilca y Alfredo Nogales. Tú puedas bendecir sus vidas y seguir utilizándoles, Señor, como instrumento, como lo estás haciendo hasta este momento, Padre. También oramos por los ancianos, por los diáconos y por todos los miembros. Tú puedas, Señor, sustentar económicamente en este tiempo difícil y tú puedas cuidarles, Señor, de toda enfermedad, en especial de este virus, Señor, que está afectando a todo el mundo. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en comunión, aunque sea por este medio, Padre. Tú puedas, Señor, hacernos crecer espiritualmente como iglesia, porque lo necesitamos, en especial en estos momentos tan difíciles, Señor, que lo que más necesitamos, Señor, es
lo espiritual en nuestras vidas. Tú puedas ayudarnos, Señor, a crecer en dependencia de ti en este momento, en esta situación de cuarentena que estamos viviendo, Padre. Gracias, Señor, por toda la iglesia, por todas las iglesias en todo el mundo, que se pueda seguir predicando tu palabra en estos tiempos difíciles, que es nuestro único consuelo y nuestro único ánimo, y las fuerzas que nos da son a través de tu palabra, a través de tu evangelio que estamos recibiendo por diferentes medios que tú mismo nos proveíste, Padre. Asimismo, oro por la palabra que va a ser predicada a continuación. Tú puedas, Señor, utilizar al que lo va a dar, Padre. Dale tu espíritu, Señor, para que pueda hablarnos a través de Él. Tú puedas estar hablándonos lo que quieres decirnos esta mañana, Padre. Dale tú fuerzas, sabiduría para presentarnos tu palabra y hacernos entender cuál es tu objetivo para presentarnos tu palabra esta mañana, Señor. Gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que
Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es fácil no poder verlos a ustedes, pero quiera Dios bendecirnos el día de hoy y darnos del entendimiento de su palabra. Voy a invitarles a orar. Inclinemos nuestros rostros ahí donde estemos y oremos por la palabra del Señor que va a ser expuesta, mis hermanos. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio que nos das de abrir tu palabra. En especial, Señor, de poder entenderla por tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, esté examinando cada aspecto de nuestra vida. Bendícenos, Señor. Haznos más semejantes a Jesús. Haznos hombres y mujeres que reflejen tu imagen en esta tierra. Te lo pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Cuenta una historia que después de un naufragio en una terrible tempestad, un marino pudo llegar a una pequeña roca y escalarla, y ahí permanecer durante mucho tiempo. De repente llegaron los rescatistas y uno de los amigos le preguntó: ¿no temblabas de espanto por estas horas en tan difícil situación? Y el marino respondió: sí, la verdad es que temblaba mucho, pero la roca no, y esto fue lo que me salvó. No sé qué circunstancia estemos atravesando, hermanos, en este tiempo. Una prueba, una dificultad, una pérdida. Pero si estamos fundamentados en la roca, estaremos siempre a salvo. Quiero que me acompañes a Marcos capítulo 14, versículo 43 al 52. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y vamos a ir fundamentándonos un poco más en la roca que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos capítulo 14, versículo 43 al 52. Dice la palabra del Señor. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Estamos en el capítulo 14, la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y al menos hay dos cosas claras que Marcos nos ha dejado en este capítulo 14. En primer lugar, que Judas es el que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Esto equivalía a la compra de un esclavo. Por otro lado, Marcos deja con claridad que Jesús se dejó traicionar. En realidad lo que sucedió con la muerte de nuestro Señor Jesucristo es que Él intencionalmente se entregó, fue hacia ella. Si nosotros leemos el versículo 41 y 42 del capítulo 14, dice la palabra del Señor: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores.
levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Jesús tiene la intención de ir hacia el madero para cumplir aquel plan perfecto que habían hecho las tres personas de la Trinidad antes de la fundación del mundo. Así que del versículo 43 para adelante es la historia de lo que hicieron los pecadores con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. De ahí el título del mensaje de hoy, El Rey en manos de pecadores. El Rey en manos de pecadores. Y quiero, hermanos, en esta mañana responder a tres preguntas que necesitamos saber acerca del arresto de Jesús. En primer lugar, ¿quiénes arrestaron a Jesús? ¿Cuáles fueron las personas que participaron en este hecho vergonzoso? En segundo lugar, ¿cómo arrestaron a Jesús? Y por último, tenemos que responder, ¿qué hicieron los discípulos del Señor frente a este arresto? Vayamos al versículo 43 y vamos a ir respondiendo esta primera pregunta. ¿Quiénes arrestaron a Jesús? En el versículo 43, Marcos nos dice que mientras Jesús hablaba, vino Judas, acompañado de mucha gente. Era una gran multitud. No solamente eran pocas personas, sino Marcos resalta que eran muchas personas. Estas personas estaban yendo al Getsemaní con palos y espadas para arrestar a Jesús. Esta multitud, dice Marcos, había sido traída de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y hay al menos dos cosas claras que Marcos deja en este versículo 43. Número uno, que el arresto de Jesús no fue un accidente, mis hermanos. Fue algo planeado, orquestado, con previa anticipación. ¿Quiénes planearon todo esto? Judas lo dice. Los agentes responsables eran los principales sacerdotes, escribas y ancianos, lo que en ese tiempo era el Sanedrín, la corte suprema de la ley judía. Ellos fueron los que armaron todo el plan, todo el complot para ir contra Jesús aquella noche del día jueves 15 de Nisan. Ahora, si nosotros analizamos un poquito más, podemos ver qué es lo que ellos tuvieron que hacer para arrestar a Jesús. Bueno, esa noche Judas salió de la cena corriendo a avisar a los sacerdotes que había llegado la hora de arrestar a Jesús. Ya el Sanedrín ha tomado la decisión de que Jesús esa noche no pasa. Así que ellos tuvieron que avisar a la guardia que custodiaba el templo de Jerusalén y obtener un permiso exclusivo de Pilato para que los soldados romanos acompañaran a esa guardia del templo para arrestar a Jesús. Y es justamente, mis hermanos, lo que sucedió con el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 18, vayamos allá, versículo 3, nos dice que en medio de esta gran multitud habían soldados romanos, alguaciles judíos armados hasta los dientes con antorchas, linternas, espadas y palos listos para prender a Jesús. Qué contradictorio, ¿verdad? Antorchas y linternas para buscar a la luz del mundo y espadas y palos para dominar al príncipe de paz. Tal vez lo más difícil para el Sanedrín haya sido saber dónde iba a parar Cristo esa noche, dónde era el paradero del Señor. Pero ahí estaba Judas. Judas sabía muy bien dónde Jesús comúnmente se reunía con sus discípulos en el Getsemaní, así que eso no iba a ser un problema. Todo tenía que resultar tal como ellos lo habían planeado, no podían fallar. Y es por eso que el versículo 44 de Marcos 14 nos dice que Judas había dado una señal al Sanedrín y no pudo ser esa señal tan horrenda. Utilizar algo
que representa para nosotros afecto, algo que para nosotros representa gratitud, saludar al Señor con un beso. Dice el versículo 44, y el que le entregaba, hablando de Judas, les había dado señal diciendo: el que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Si ustedes notan algo en estos dos versículos, hermanos, es que ellos tienen miedo. Hay un miedo detrás de todo esto. Quiero que imaginemos la escena. Cientos de hombres, soldados y guardia judía están yendo a arrestar a 11 hombres que están en un huerto orando, totalmente desarmados. ¿Por qué tantos hombres? Y la Escritura nos dice que todo esto sucedió de noche. Esto fue de noche, no fue de día, mis hermanos. ¿Por qué? Hay un miedo de parte del Sanedrín. Y es claro, hermanos. ¿Cuál es el temor de los principales sacerdotes, escribas y los ancianos? Si ustedes han seguido estos sermones, se han dado cuenta de que ellos temían grandemente una revuelta de las personas. Ellos temían a que las personas se rebelen, haya una revolución de parte de las personas con respecto al arresto de Jesús. Ustedes recuerdan que había mucha gente que seguía a Jesús. Ese domingo de Ramos, esa misma semana, la gente había salido de sus casas y habían empezado a gritar. Ellos decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. La gente, las personas en Jerusalén y aún en Galilea pensaban que Jesús era su Mesías, que había venido para librarles de la opresión política de los romanos. Así que los líderes tenían mucho temor de que al arrestar al Señor Jesucristo, esta gente se levantara. Si vemos el capítulo 14, versículo 1 y 2, leamos, hermanos, con nuestras Biblias, vemos este temor de parte del Sanedrín. Dice la palabra del Señor: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. No vamos a tocar a Jesús durante esta semana de la Pascua, para que no se haga una revuelta de las personas. Nosotros sabemos por el relato de Marcos que fue Judas el que estropeó ese plan de los principales líderes judíos. Y por causa de Judas, ellos tuvieron que actuar con rapidez y arrestarlo en esa misma semana de la Pascua. Este beso que Judas dio al Señor en el versículo 44 no fue cualquier beso, mis hermanos. La palabra del Señor, si leemos en el idioma original, hablando de este beso que dio Judas, vemos que Marcos utiliza un vocablo compuesto que significa besar fervientemente. Besar fervientemente. Judas besó al Señor fervientemente, como quien besa a un amigo sinceramente. Así Judas traicionó al Señor Jesucristo. Él no solamente lideró, sino que también tuvo el descaro, hermanos, la hipocresía de poder presentarse esa noche delante de Dios y aún llamarle maestro. Miren el versículo 45. Dice la palabra del Señor: cuando vino Judas, se acercó luego a Jesús, a él, y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Ese era Judas.
siempre fingiendo, viviendo una vida doble, aparentando amor y respeto cuando en realidad no sentía nada por el Señor Jesucristo, mis hermanos. ¡Qué diferencia de aquella mujer que después de derramar sobre Jesús ese costoso perfume no dejaba de besar sus pies! Esto debe llevarnos a pensar muy seriamente en la forma como nosotros miramos a Jesús. Mis hermanos, se puede leer la Biblia, se puede orar, se puede ir a la iglesia, aún se puede leer libros reformados y no amar a Cristo y ser como Judas. Con razón Jesús en Mateo capítulo 7 advirtió a sus discípulos y a la multitud que en aquel día del juicio muchos le dirán al Señor: Señor, Señor, he aquí nosotros profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. Y Jesús dijo: mas yo os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No basta simplemente con profesar. Hermanos, no basta simplemente con simpatizar, ser cristiano. Debe haber un amor genuino en nuestras vidas hacia el Señor Jesucristo. Es interesante que Marcos, siempre que habla de Judas, lo relaciona como parte de los 12 discípulos. De hecho, en este capítulo 14, Marcos 3 veces menciona a Judas y lo hace en unión, en vínculo con los 12 discípulos. Si ustedes van al capítulo 14, versículo 10, dice Marcos: entonces Judas Iscariote, uno de los 12. Versículo 20, él respondió y les dijo: es uno de los 12. Y en el versículo 43, Marcos registra a Judas como uno de los 12. Dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12. Judas, uno de los 12. Uno de los 12. Estaba con Jesús. Caminó con Jesús. Era uno de los suyos. Pero lo traicionó. Lo traicionó. William Hendrickson dice en su comentario: con todo esto, Judas llegó a ser una odiosa y vergonzosa quinta columna, un miserable desertor, uno que por la mezquina suma de 30 piezas de plata entregó en manos del enemigo al más eminente benefactor que jamás haya pisado esta tierra, al mediador, hombre y Dios a la vez, el Señor Jesucristo mismo. Al Señor Jesucristo mismo. Esta es una gran lección para nuestras vidas, mis hermanos. Todo esto pasó y la guardia, juntamente con los soldados romanos, echaron mano del Señor y lo prendieron. Versículo 46. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Ahora, si Cristo no hubiera querido esto, hermanos, nada de esto hubiera pasado. Solamente estaba en una palabra del Señor para poder derrumbar a todos estos hombres. De hecho, el Evangelio de Juan registra un episodio sorprendente en medio de este arresto del Señor Jesucristo. Juan registra uno de los actos más poderosos del Señor Jesús. Vamos al capítulo 18, versículo 3 al 6 del Evangelio de Juan. Acompáñenme, hermanos, con sus Biblias. Juan capítulo 18, es el texto paralelo del arresto de Jesús. Juan capítulo 18, versículo 3 al 6, dice la palabra del Señor. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo:
¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Wow, hermanos! ¡Qué sorprendente! Jesús utilizó un nombre que para los israelitas era muy conocido en el Antiguo Testamento: Jehová, el gran yo soy. Y la palabra dice que ellos inmediatamente escucharon ese gran yo soy. Dice que se postraron rostro en tierra, se humillaron. Con una sola palabra Jesús demostró su poder. Y ahí, hermanos, podemos entender la actitud del apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace un acto bien, ¿cómo se diría? Bien especial en medio de este arresto. Y uno se pregunta qué es lo que había en la mente de Pedro. Quiero que me acompañen. Volvamos a Marcos capítulo 14, versículo 47. Dice la palabra del Señor. Marcos dice: pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Aquí Marcos no cita el nombre de este varón que cortó la oreja a Malco, que era el sumo sacerdote, el siervo del sumo sacerdote. Pero por los demás evangelios vemos nosotros que fue Pedro, el apóstol Pedro. Y uno se pregunta qué es lo que había en la mente de Pedro para hacer eso. Pedro no quería herir a Malco cortándole la oreja. Pedro lo que quería era matar a Malco. Pedro agarró su espada y apuntó probablemente al centro de la cabeza de Malco. Pero como Pedro no era ningún soldado, no había practicado la espada muy probablemente, Malco se recorrió hacia un costado y Pedro le dio en la oreja. Y por poco lo mata, lo hirió. Nosotros también sabemos que Jesús, después de este acto, agarró la oreja de Malco y lo colocó en su lugar. Pero, ¿por qué hizo eso Pedro? ¿Qué había en la mente de Pedro? Imagínense, hermanos, cientos de soldados y 11 hombres. Y Pedro se atreve a pelear, a combatir. Muy probablemente en la vida de Pedro, hermanos, había aires de grandeza. Ya que Jesús había hecho ese acontecimiento en Juan 18, todos se habían inclinado en tierra. Probablemente Pedro decía en su corazón: mira, el Señor hizo todo eso. Tremendo, estoy seguro que si peleamos ganamos. Pero no, mis hermanos, esa no era la misión. Ese no era el plan. Jesús tenía que entregarse y morir en esa cruz por causa de nuestros pecados. Así que, hermanos, estos son aquellos personajes que participaron en el arresto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Judas, que era uno de los 12, el Sanedrín, que eran los principales sacerdotes, escribas y ancianos, la guardia civil judía y los soldados romanos. Vayamos, hermanos, ahora a analizar cómo arrestaron a nuestro Señor. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, versículo 48 y 49. Leamos, dice la palabra del Señor. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Jesús está expresando
que lo que están haciendo estos hombres es grave. Dice Jesús, como a un ladrón me habéis prendido. Esta palabra ladrón también se puede traducir como un bandido, como un revolucionario, alguien que no se sujeta a la justicia, alguien que hace cosas clandestinamente, un ladrón, un bandido. Y en estas declaraciones del Señor Jesús, al menos hay 3 cosas que deja claro a todos los que estaban haciendo tremendo acto. Número 1, Cristo deja claro que el problema no es Él, sino ellos. Jesús les dice a ellos, en otras palabras, miren, yo no sé por qué ustedes me buscan de noche. Si durante todo el día lunes y todo el día martes estuve en el templo. Yo no soy un hombre de las tinieblas. Yo no soy un hombre que me escondo. Yo siempre he estado a la luz del día y todos pueden escucharme. Todos pueden mirarme. Él era la luz. ¿Y quiénes estaban actuando de una manera incorrecta? ¿Quiénes estaban actuando como ladrones? Eran los mismos guardias, los mismos soldados, Judas, el Sanedrín. Ellos estaban yendo a Jesús clandestinamente de noche. El problema no estaba en Jesús, el problema estaba en ellos. Y Jesús, en estas declaraciones, está haciendo notar el corazón pecaminoso de cada uno de ellos. En segundo lugar, Jesús les muestra que todo lo que habían hecho con Él, que todo lo que estaban haciendo con Él, estaba escrito en la voluntad de su Padre. Todo eso no estaba saliéndose del control soberano de Dios. Por eso Jesús dice en el versículo 49, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Se cumplan las Escrituras. Hechos capítulo 2, versículo 23, dice la palabra del Señor, a este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Lo que nos da a entender de que todo lo que estaba sucediendo con el Señor Jesucristo ya estaba escrito. Todo esto había sido planeado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de la fundación de este mundo. Fue determinado en un consejo y Jesús está diciendo, es justamente lo que está pasando conmigo. En tercer lugar, Jesús les muestra que ellos no habían entendido en absoluto en qué consistía su reino. Ellos pensaban que Jesús era un revolucionario, un ladrón. Ni siquiera Judas había entendido en qué consiste su reino, estando con Jesús 3 años. Y creo yo que este es el punto central del arresto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo miras a Jesús? Estos hombres ven el reino de Dios como un reino revolucionario. Ven a Jesús como alguien peligroso, que ha venido a este mundo a colocar un reino a la fuerza. No, mis hermanos, eso es una total mentira. El reino de Dios no es revolucionario. No se trata de rebeldes. No se trata de revueltas, mis hermanos. El reino de Dios es lo que Jesús predicó toda su vida. Él fue conquistando por medio de la predicación del Evangelio.
de la predicación fiel de la palabra, de la escritura, el corazón de cada individuo. Y ese es el reino de Dios. El reino de Dios va conquistando por medio de la palabra de Dios, no a la fuerza, no con violencia, como lo hace hoy en día, por ejemplo, el Islam. No, mis hermanos, nosotros no somos rebeldes. Jesús nos enseñó a perder para ganar. Jesús da vida muriendo. Ese es el reino de Dios. Así que Jesús nunca fue, hermanos, ni un guerrillero, ni un ladrón, ni un revolucionario político. Su reino no era de esta tierra. Su reino era del cielo. Era muy distinto. Y eso es lo que Jesús resalta en este pasaje. Ya vimos quiénes fueron los artífices del arresto de Jesús. Vimos cómo trataron al Señor. Y ahora, hermanos, vayamos a este último encabezado. ¿Qué hicieron los discípulos en el arresto de Jesús? ¿Cuál fue la actitud de los discípulos del Señor que habían estado 3 años con Él en este arresto? Dice el versículo 50 al versículo 52. Leamos la palabra del Señor. Versículo 50 al 52. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Minutos atrás, los discípulos le habían dicho al Señor que iban a estar con Él hasta la muerte. Si leemos el versículo 27 al versículo 31, nos vamos a dar cuenta de esta realidad. Jesús les dijo, versículo 27, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, dijo Jesús, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Versículo 31. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Todos decían lo mismo. Y vamos al versículo 50 y encontramos esto, hermanos. Los discípulos escapando, huyendo, abandonando al Señor Jesús. ¿Qué había pasado con ellos? Mis hermanos, ellos no habían entendido todavía la implicación de seguir a Cristo. Al ver que su maestro ya había sido atrapado, al instante, hermanos, se derrumbó su fe y empezaron a huir. En los momentos donde ellos tenían que estar con Jesús, desertaron, se fueron. ¿Se dan cuenta cuán importante es tener una correcta perspectiva de lo que significa seguir a Jesús? Mi amigo o mi amiga, seguir a Jesús no es seguir a Papá Noel, no es seguir a la lámpara del Aladino. Jesús no ha venido a esta tierra para complacer todos nuestros caprichos y todos nuestros deseos. No, seguir a Cristo es muy distinto. Jesús dijo en una ocasión, cualquiera que quiera seguirme, tome su cruz cada día. Eso es seguir a Jesús. Eso es seguir sus pisadas. Mis hermanos, no hay gloria sin cruz. El Señor, para ir a la gloria, tuvo que caminar por el sendero de la cruz. Y ese es
el camino que Él nos trazó también para cada uno de nosotros. Tenemos que caminar por esos mismos senderos que nuestro Señor Jesucristo ha caminado. No todo en la vida cristiana es color de rosas, no todo es así. No, mis hermanos, hay momentos de prueba como este. Hay momentos difíciles como los que están viviendo los discípulos. Y es ahí donde tenemos que encender. Tenemos que prender en nosotros esa correcta perspectiva que Cristo nos ha dejado por medio de su palabra. Esto es lo que los discípulos no habían entendido. Pero también es claro, hermanos, en este pasaje, que todos, absolutamente todos, abandonaron a Jesús y Jesús se quedó solo. Jesús se quedó solo. Aún ese joven, del versículo 51 al 52, leamos. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó de su nudo. Algunos han interpretado estos dos pasajes de una manera simbólica. Algunos interpretan que este joven que menciona Marcos es un ángel. Es un ángel. Y otros, por otro lado, han visto que este joven que se menciona en Marcos es el mismo autor que escribe este evangelio, Marcos. Y hay razones de peso, hermanos, para sostener que es Marcos del que se habla en estos versículos. Al menos hay dos razones para pensar que es Marcos y no un ángel. No podemos interpretar esto de manera simbólica. Este es un texto totalmente histórico y narrativo, es real. Las dos razones por las que pensamos que es Marcos es porque en esa época, hermanos, este hombre llamado Marcos era joven. Y en este texto se describe a un joven que le seguía al Señor. Y el segundo argumento que también tenemos es que ninguno de los evangelios, a excepción de Marcos, señala esta escena. Ni Mateo ni en Lucas encontramos un relato como este, solo Marcos. Así que obviamente se debe tratar de alguien que ha experimentado, que ha vivido, que ha estado en ese lugar. Es en ese sentido que muchos comentaristas piensan que probablemente del que se describe aquí es del propio Marcos. Si fuese así, hermanos, Marcos nos estuviese diciendo aún a nosotros, ¿saben? Yo también abandoné al Señor. Yo también estuve allí y lo dejé solo. Sea como sea, hermanos, nuestra atención debe enfocarse en Jesús, en el Cordero de Dios. Miremos a Jesús, hermanos, abandonado por todos, solo, a fin de que todos los que creemos en Él jamás experimentemos esa soledad. William Hendrickson dice en su comentario: Jesús se ofreció voluntariamente para sufrir el aislamiento por amor a su pueblo. Todos le dejan y huyen. Los 11, incluyendo a Pedro, también al joven de Marcos. Jesús se enfrenta a sus enemigos solo, sufre solo y va a entregar su vida solo, a fin de que todos los que le reciben como su Salvador y Señor jamás estén solos. Aleluya, qué magnífico Salvador. Oh, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo experimentó la soledad, el abandono, para que tú y yo nunca en nuestras vidas sintiéramos tal cosa. El Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él prometió nunca abandonarnos, nunca dejarnos. Pablo,
escribe a Timoteo en su segunda carta, el capítulo 4, versículos 16 y 17, y le dice a Timoteo: Timoteo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Mis hermanos, Jesús está en medio nuestro. Jesús está contigo, Jesús está conmigo. Su espíritu es real en nuestras vidas. Hemos experimentado su morada en nuestros corazones. Y nunca de los nunca Él nos dejará, mis hermanos. Esa fue su promesa. Ese fue el legado que nos dejó a nosotros. Y es ahora, en esta circunstancia de nuestras vidas, donde tenemos que experimentar más y más esa compañía de nuestro Señor Jesucristo. Él fue abandonado para que nosotros no fuésemos abandonados. Él fue dejado para que nosotros no fuésemos dejados. No sé qué haya pasado contigo. Tal vez tú has sido traicionado. Alguien decía que la traición duele. Y duele más si se trata de alguien a quien tú apreciabas sinceramente. Pero mis hermanos, nunca ha habido una traición tan grande, tan abominable. Porque nunca ha habido ni habrá un hombre tan bueno, un hombre de carácter tan dulce como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue traicionado, Él recibió la peor traición de esta tierra. Hermanos, Él quiere que nos afiancemos en Él, que lo miremos. Como bien decíamos, no importa si estamos temblando o no, si estamos en la roca, estamos a salvo. Quiero terminar con este cántico que es muy esperanzador para nosotros y que nos ayuda a entender la obra de nuestro Señor Jesucristo en medio de sus aflicciones. Dice este cántico: aunque el mal se levante contra mí, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré. Y diré al Señor: refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré. En todo tiempo en ti confiaré. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Ven a Cristo. Amigo, ven a Cristo. No puedes resistirte a Él. Ven. Sé salvo por gracia. Encuentra ese refugio que tu alma necesita. Nosotros tenemos el privilegio, mis hermanos, de experimentar todos los días la compañía de nuestro Dios. Él está en medio nuestro. Él está obrando en nuestras vidas. Y por eso te invitamos a ti, amigo, amiga, a que experimentes esa obra que el Señor quiere darte. Esa obra de salvación que Él ha prometido por medio de su Hijo Jesucristo. No lo rechaces. Ven. Sé salvo. Sé salvo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos. Gracias, oh Señor, por mostrarnos a Cristo. Perdónanos, Padre, si en algún momento de nuestra vida hemos actuado de una manera equivocada como los discípulos.
huyendo, abandonando, escondiéndonos. Tú nos has enseñado el costo de seguirte, Padre. Tu Hijo nos ha dejado ese legado. Yo te ruego, Señor, que nos bendigas, que nos fortalezcas, que en estos momentos difíciles en los que estemos atravesando, realmente, Padre, experimentemos tu obra en nuestras vidas por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Es un privilegio compartir con ustedes la palabra del Señor. Que su favor esté con cada uno en sus hogares, en sus familias, mis hermanos. Se los extraña muchísimo. Dios quiera moldear nuestro carácter en medio de estas circunstancias difíciles. Y nunca perdamos la convicción de qué es lo que implica seguir a Cristo. Mis hermanos, ánimo, fuerza y fortaleza para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.